Bien, jóvenes, nuevamente estoy aquí para continuar. ¿Cómo es de la capa de ozono? ¿Cómo se pierde la capa de ozono? Miren ustedes acá el gráfico. El clorofluoruro de carbono, les decía, es una sustancia orgánica, una molécula orgánica que se desintegra frente a la luz solar. Sin embargo, es muy liviana, ¿no? Porque de la troposfera migra hacia la estratosfera, ¿no? Y el cloro, el átomo de cloro, se separa, ¿no? Y este átomo de cloro, ¿qué cosa hace? Mira, lo que hace es quitar, ¿no? Quitarle los oxígenos al ozono, ¿no? Provocando este monóxido de cloro, ¿no? Y oxígeno molecular. Entonces, esta molécula es muy estable a nivel de la troposfera. Entonces, y la velocidad de formación, ¿no? De descomponer el ozono es muy rápido, ¿no? De tal manera que fácilmente la capa de ozono va a producir un desgaste, ¿no? Lo cual provoca el ingreso de las rayos ultravioletas que viene de la ionosfera, ¿correcto? Mira, en la estratosfera el ozono absorbe gran parte de la luz solar, por eso le dicen que es el escudo, ¿no? Y protege la vida. Se registra agotamiento de la capa de ozono, claro, por la descomposición de los clorofluoruros de carbono, es decir, el cloro se desintegra frente a la luz a nivel de la estratosfera y comienza a robarle los oxígenos a los ozonos. Se muestra tres agujeros, básicamente el más grande a nivel de la Antártida, a nivel de los Alpes, en Europa, en Canadá, ¿no? En América del Norte. Entonces, la fuente de del clorofluoruro de carbono, comúnmente se conoce como freón, ¿no? Que se utiliza mucho en la industria, ¿no? Para equipos de refrigeración, aire acondicionado, lata de aerosoles, fabricación de poliestireno, productos de limpieza, de material electrónico. Fíjense ustedes qué es lo que produce enfermedades, ¿no? Casos de enfermedades, ¿no? Se han incrementado las estadísticas de los casos de cáncer de la piel y se altera la fotosíntesis. Por ejemplo, se ha registrado a nivel de la Antártida que la productividad del fitoplancton disminuyó entre 6 a 12% en los últimos años. El agua, jóvenes, el agua es un recurso natural, renovable de importancia vital, ¿no? Hay suficientes evidencias de que la vida se originó en el agua. Como recurso renovable, el agua tiene un ciclo de renovación. Miren ustedes acá. El agua hay en tres estados. El agua líquida, por acción de la temperatura, la variable física, se convierte en gas, ¿no? Pasa a su estado gaseoso, ¿no? Entonces, y cuando se condensa, ¿no es cierto? Cuando se condensa, esta precipita en forma de lluvia. Entonces, regresa a su estado líquido, llenando todas las fuentes subterráneas, las fuentes superficiales, y aquí el papel de la flora es muy importante. La flora cumple el papel de cubierta del suelo, de protector del suelo. Entonces, cuando la precipitación es abundante y cae al suelo, la flora sirve como un amortiguador, ¿no? Las raíces dirigen el agua hacia las fuentes subterráneas. Miren ustedes, ¿no? Entonces, es importante conocer un poquito acerca de la distribución del agua del planeta. El 97% está constituido por el agua salada que conforma los océanos. O sea, del total, solo un 3% es el agua dulce. De este 3%, ¿no es cierto?, que es el 100% de agua dulce, mira, la fuente del agua dulce es los casquetes polares y las aguas subterráneas. Miren ustedes el porcentaje. El 70% de agua dulce proviene de los casquetes polares. Entonces, esto está amarrado al problema del calentamiento global. El calentamiento global
¿qué cosa hace? Provoca el deshielo de los casquetes polares, que es la fuente de agua dulce. Esta agua dulce, gran parte de agua dulce, va hacia los mares, ¿no? Y se pierde el agua dulce. Entonces ustedes dirán, entonces esa es la razón por la cual, correcto, hoy en día escasea el agua dulce. Bien. Y el agua subterránea es fuente del 30% del agua dulce, ¿no? Y los ríos y las lagunas solo, mira, aproximadamente el 0,9%. ¿Cómo contaminamos el agua? El agua se contamina con otras aguas. Miren ustedes, las aguas hervidas es un contaminante de las aguas. Estas aguas hervidas, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es la fuente? Los colectores domésticos, comerciales, industriales, y se caracteriza por tener alta concentración de materia orgánica e inorgánica en descomposición. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, podemos localizar, ¿no?, la contaminación de las aguas hervidas en el mar de Lima y Callao, ¿no? Por ejemplo, podemos registrar en Chimbote, podemos registrar los ríos de Tumbes y Piura, ¿no? Entonces son los puntos de más alta contaminación del agua, ¿no?, a nivel de los puertos. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Afecta obviamente al plancton y causa la proliferación de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamaríamos en general eso? Pérdida de biodiversidad, ¿no? Ahora, esos también son contaminantes los desechos químicos industriales, ¿no?, que se vierten, por ejemplo, a los ríos, en los puertos de Pisco, de Chimbote y de Paita. En estos puertos, los vertimentos de estos desechos son, mira, petróleo, aceite, ¿no?, fertilizante, desechos orgánicos. Por ejemplo, en Chimbote están las fábricas de transformación del pescado en harina. Entonces, en ese proceso se produce desechos que son vertidos hacia nuestro mar. Entonces, ¿y qué se produce cuando los desechos tienen una alta concentración de nitrógeno? Se produce el proceso de eutrofización. ¿Qué cosa es la eutrofización? Cuando usted se vierte desechos con abundante nitrato al agua, lo que va a producir es una alta proliferación de algas y bacterias. Porque esos desechos, recuerden las bacterias saprófitas, porque esos desechos se convierten en alimento, ¿correcto? Entonces va a haber una alta proliferación de bacterias y algas. ¿Y eso qué produce? Produce una disminución del oxígeno, ¿no? Una disminución del oxígeno que hace ¿qué cosa? Que los seres vivos migren a otros hábitats o se intoxiquen, ¿no? O lo que produce es la muerte. Entonces, ¿esto qué cosa es? Pérdida de biodiversidad, ¿correcto? Muerte de peces, plancton, contaminación de tejidos, ¿no? El otro es los relaves mineros. La actividad informal, ¿no?, y la actividad formal, ¿no? No hay garantía, no hay quien supervise, ¿no?, la restauración de los ecosistemas una vez que se ha sacado los metales, ¿correcto?, del suelo. Entonces, esta actividad minera está provocando vertimentos, abundantes vertimentos de fierro, zinc, cobre, mercurio, que produce enfermedades crónicas, plomo, mira, arsénico, etc., ¿no? Entonces, esto también, los contaminantes con vertimentos que provienen de los relaves mineros, se llama
contaminantes bioacumulables. Así se llama, ¿no? Contaminantes bioacumulables. ¿Por qué? Porque se va almacenando en los tejidos de los seres vivos, ¿correcto? Causándoles intoxicación y aminorando la salud de estos seres vivos. Finalmente tenemos, su libro también registra la salinización del agua, pero aquí hay que poner del agua dulce. Este tipo de contaminante está asociado a la práctica artesanal de la pesca. Entonces, en la práctica artesanal de la pesca, los pescadores utilizan la sal como preservante de su pesca y los residuos, ¿no?, son desechados hacia los ríos. Eso provoca los cambios de concentración salina de los ríos y obviamente eso altera la vida animal y vegetal. Entonces, la salinización del agua dulce, los relaves mineros, los desechos químicos e industriales y las aguas hervidas, aquellos desechos que tienen abundante nitrógeno, abundante nitrato, produce en los ecosistemas acuáticos un proceso de eutrofización, que es la disminución de oxígeno, lo cual provoca la pérdida de biodiversidad. El suelo es un recurso muy importante, ¿no? Miren ustedes cómo se forma el suelo. El suelo se forma de la roca madre y por procesos de meteorización, de fragmentación, ¿no?, de las variables abióticas del ambiente, esta gran roca madre se convierte en piedras, en rocas más pequeñas, estos a su vez en cascajo, arena y arcilla. Entonces la roca vendría a ser la fuente del componente inorgánico del suelo, ¿no? Miren la definición, qué cosa es suelo, qué componentes trae. Hay un componente inorgánico, el suelo tiene componentes orgánicos y esto, ¿no?, y además tiene aire, agua, etc. Este componente inorgánico, o sea, cuando la roca ya está en estado de cascajo, de harina y arcilla, ¿no es cierto?, son habitados, comienzan a habitarse paulatinamente por seres vivos. Entonces, en el ciclo de los seres vivos, en el ciclo de vida, los seres vivos almacenan la materia orgánica, ¿no?, y se mezcla esto con la materia inorgánica, ¿no? Entonces, el horizonte cero, aquel suelo que lleva, ¿no?, humus, es, digamos, un suelo sumamente fértil, ¿no? El humus o horizonte cero es aquel suelo que tiene mayor grado de fertilización, ¿correcto? Ahora, ¿cómo contaminamos el suelo? Entonces, antes de entrar a los contaminantes, les debo decir que este proceso de meteorización y formación del suelo no es de la noche a la mañana, sino que se produce, jóvenes, en cientos de años, ¿no? Un promedio de 500 años, ¿no? Se puede llevarse la transformación de una roca, ¿no?, hasta suelo. Entonces, de ahí que este recurso es muy importante porque nos provee de flora y de fauna para nuestra alimentación, para el oxígeno, ¿no?, para poblaciones silvestres que son banco de genes, para insumos industriales, etc. Es un recurso que al ser contaminado, ¿no?, nos puede traer grandes problemas, ¿no?, a todos los seres vivos. ¿Cuáles son los contaminantes por los cuales se puede alterar el suelo? Lo registra en su libro. Los agroquímicos y los pesticidas y los herbicidas que se utilizan en la agricultura moderna. Después de la revolución industrial, ¿correcto?, muchos de estos productos químicos han ingresado para acelerar la productividad del suelo, ¿correcto? Ahora,
¿Cuál es el otro contaminante? El riego, pero no el riego con aguas limpias, sino el riego con aguas residuales, con aguas servidas que provienen de los colectores domésticos, de los colectores industriales, ¿correcto? La lluvia ácida también es un contaminante porque puede lixiviar los metales que pueden estar en el suelo y producir otros contaminantes de más peligrosidad, digamos, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, los materiales que no son biodegradables, ¿no? Entonces, fíjense esto, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los impactos que tienen estos contaminantes? Bueno, se podría llamar, como en ecología hoy le llaman, la desertización, ¿no? Que le utilizan los ecólogos como sinónimos de infertilización del suelo. Claro, la desertización ya es un grado máximo de infertilización, ¿no? Pero todo empieza en un proceso paulatino de ir infertilizando el suelo, ¿no? Entonces, cuando se infertiliza el suelo, entonces, ¿qué es lo que provoca estos contaminantes? Mata la microbiología del suelo. Entonces, al matar la microbiología del suelo, ¿no? Entonces el suelo se va empobreciendo de materia orgánica, ¿no? Entonces un suelo pobre, un suelo desértico, ¿no? Es el ambiente propicio para la proliferación de enfermedades, de plagas y enfermedades, bajo rendimiento de las cosechas. Entonces, suelo empobrecido, proliferación de plagas, ¿no? Se suman estos dos, ¿correcto? Y producen el bajo rendimiento de cosechas, ¿correcto? Y la contaminación de los animales y hombres, sobre todo cuando el contaminante es la lluvia ácida, ¿correcto? Entonces la lluvia ácida y las aguas residuales contienen microorganismos o contienen otros metales que se acumulan en los tejidos de las plantas y de los animales y que produce intoxicación. Entonces, aquí están, nuevamente les presento todos los contaminantes que se registran o que registra su libro, ¿no? Agroquímicos, pesticidas y herbicidas, ¿correcto? Riego con aguas residuales, lluvia ácida y materiales no biodegradables. Entonces, hemos dicho de lo peligroso de estos contaminantes es que no solamente elimina la microbiología del suelo, sino de que puede producir otros contaminantes de mayor riesgo que los compuestos originales, ¿no es cierto? Eso es lo que... Ahora, una vez entonces que hemos visto los contaminantes del aire, del agua y del suelo, entonces vamos a ver en esta partecita las causas del deterioro o pérdida del suelo por acción del hombre. Entonces, el hombre realiza una serie de actividades inapropiadas, ¿no? Que lo que causa es el deterioro del suelo. Entonces, vamos a ver, mira, por ejemplo, la deforestación. El solo pensar que se deforesta, ¿correcto? Entonces yo digo, si yo deforesto, yo estoy quitándole la cobertura al suelo. Al quitarle la cobertura al suelo, ¿no? Frente a una precipitación muy abundante, ¿qué es lo que voy a provocar? La pérdida total del suelo. Ahí están los huaicos, los aluviones. Después que ha ocurrido un huaico, ¿qué observa usted? ¿Suelo? No, ya no hay suelo. Lo que queda son las rocas. Recuerda que el suelo se forma de las rocas, ¿no? El suelo es la parte superficial que contiene materiales inorgánicos, orgánicos, aire, ¿no? Agua, puede ser, correcto. Ahora, si yo deforesto, no solamente estoy quitando la cobertura del suelo, ¿correcto? Sino también que estoy destruyendo hábitats.
Y al destruir los hábitats, ¿correcto? ¿Qué estoy provocando? Pérdida de biodiversidad. Ahí está. El otro es la práctica del monocultivo. Todas esas prácticas lo realiza el hombre, si usted puede ver, el hombre deforesta, ¿no? El hombre establece monocultivos para poder aumentar o incrementar su productividad, ¿no? Más aún si el suelo está deteriorado, ¿no es cierto? Entonces, sumado al monocultivo, ¿qué es el monocultivo? La siembra reiterativa de un mismo cultivo en la zona. Correcto. ¿Qué es lo que produce? No solamente el agotamiento de la materia orgánica del suelo, sino también la proliferación de plagas. Entonces, cuando se hace la siembra reiterativa de un mismo cultivo, usted agota el suelo, agota los materiales orgánicos, sino también, ¿no? Es una fuente de proliferación de plagas y enfermedades. El suelo pierde textura, ¿no? De ahí que los agrónomos, los profesionales del agrónomo son muy importantes en este sentido, ¿no? Y la práctica de lo que hoy sería la agricultura ecológica, ¿no? No la agricultura química, sino la agricultura ecológica, ¿no? Muy importante. Hoy en día el agrónomo puede ser un mejorador genético, el agrónomo puede ser, ¿no? Un gran profesional que puede elevar la productividad utilizando los conceptos ecológicos, ¿correcto? Que son muy importantes. El otro es la erosión hídrica, pero en este caso no es que el hombre realiza la erosión hídrica, el hombre casi siempre hace un sobreuso del agua. Entonces, cuando el hombre hace un sobreuso del agua, ¿no? Puede provocar esto que están viendo acá, ¿no? Las grietas, las cárcavas, ¿no? Y también, y algo muy grave, la salinización del suelo. Claro, porque si usted, por ejemplo, riega con inmensas cantidades de agua, más allá de lo que el cultivo necesita, entonces el cultivo o el suelo, o se va a infiltrar al suelo lo que el cultivo necesita. Pero lo que queda por encima, ¿qué cosa va a ocurrir con esa agua? Se va a evaporar. ¿Y qué es lo que va a quedar en el suelo? Las sales. Entonces, y la salinización de los suelos, ¿qué produce? Infertilización. Infertilización y lo que modernamente hoy lo llaman los ecólogos, ¿no es cierto? Que es la desertización de los suelos. Desertización, ¿no? Es un término más moderno, lo que es en ecología. Y que es provocado justamente por el sobreuso del agua. Entonces, eso lo que está erosión hídrica es una consecuencia de la acción del agua, ¿correcto? Pero el hombre utiliza más allá de lo que debe, y eso es lo que produce grietas, cárcavas, daños sobre la estructura y la textura del suelo, y además puede provocar la salinización de los suelos. Luego también habla sobre la compactación del suelo por sobrecarga. Esta actividad que realiza el hombre es por el sobrepastoreo. El sobrepastoreo, que es el exceso de carga animal sobre una determinada área del suelo, es lo que produce la compactación. Entonces, un suelo compacto tiene resistencia a la difusión del agua. Y si no hay agua, no hay crecimiento natural del pasto. ¿Correcto? Entonces,
Eso también. Entonces, ¿cuáles son las actividades que produce el hombre en deterioro del suelo? Deforestación, monocultivo, sobreuso del agua, sobrepastoreo. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a ver los recursos de flora y fauna, rapidísimo. Y aquí lo que usted tiene que identificar, mira, son las especies nativas y las especies introducidas de costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, veamos primero qué dice su libro con respecto a la flora. Es la vegetación, fuente de alimentación, ¿correcto? No se olviden que eso se establece en el suelo, ¿no? La flora es fuente de oxígeno, insumos, ¿correcto? Pero algo más, no se olviden esto, que la flora también es una reserva de genes cuando estos son poblaciones silvestres, ¿correcto? Es una fuente de genes, es una reserva de genes. Y esto, aquí está su papel protector del suelo. La flora evita la erosión hídrica, ¿correcto? La erosión hídrica del suelo, la hídrica y eólica, ¿correcto? Entonces, vamos a ver en la costa los productos o los recursos de flora nativa. Vamos a marcar esto, mira, el algodonero y el algarrobo, ¿no? Y hemos visto que en el bosque seco ecuatorial, que tiene una gran área, aquí en el Perú, ¿no? Uno de ellos es el algarrobo, pero que está en vías de extinción porque están siendo utilizados en los lugares donde venden pollo a la brasa, en las pollerías. Como introducidos tenemos, mira, al espárrago, esto es muy importante, es introducido, es foráneo, pero muy bien se ha adaptado a la costa y es fuente de divisas el espárrago. La caña de azúcar, casi en la Edad Media fue introducido este cultivo, ¿cierto? Otros, miren, además del algarrobo, los mangles son nativos, ¿no? Los manglares son los ecosistemas. Los mangles es la flora, ¿correcto? En la sierra tenemos los nativos, miren, la tara, la papa, la quinoa, ¿no es cierto? Las tuberosas andinas, la quinoa, las quinoas, el ichu, ¿cierto? Y de los introducidos, el eucalipto, el pino, que son gimnospermas, la cebada y el trigo, que son monocotiledones. Bien, en la selva tenemos la yuca, que es nativo, miren, lúcuma, coca. La lúcuma también es uno de los recursos muy importantes, no solamente como fruta fresca, sino en la industria, ¿no? Se utiliza para todo. En repostería, ¿no? La coca y una gran diversidad de árboles madereros, ¿no? Cedro, caoba, espingo, tornillo, ¿no? El aguaje, la xiringa, o plantas medicinales como sangre de grado, chuchuasi y uña de gato, ¿no? Los introducidos, aquí es muy importante el café que ha tomado un lugar como en el mercado internacional también en los últimos años, el café, el té, el arroz, ¿no? Esos son los introducidos y los nativos que están en este lado. Los recursos genéticos de la fauna, miren ustedes en la costa, anchoveta, lobos marinos, moluscos, pero hay uno muy especial, el lagarto de Tumbes, ¿no? Anchoveta. Los lobos marinos hay de muchas especies, ¿correcto? Pero tal vez el anchoveta, una abundancia de crustáceos. Recuerden que el mar de la corriente peruana es un mar diverso, ¿correcto? El lagarto de Tumbes.
En la sierra tenemos los camélidos, los cuyes, las ranas. Las ranas también están en vías de extinción. Hay artículos científicos que hablan del efecto de la radiación ultravioleta que ingresa por los agujeros de la capa de ozono sobre la piel desnuda de las ranas. Entonces, recuerden que son anfibios y no tienen pelos, no tienen escamas, ¿no? La piel es húmeda, ¿no? La vizcacha, en la selva, el sajino, el paiche, el pajuil, el otorongo, el tigre y la nutria de ríos, entre otros. Entonces, esta diversidad que hemos hablado de una muestra de ellas, porque no es todo, ¿correcto? Vamos a identificar las causas de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Sencillo, miren ustedes. Una causa de la pérdida de biodiversidad es la sobreexplotación de los recursos. No tenemos un documento legal, correcto, que proteja el uso racional de los recursos. ¿Correcto? Entonces, la sobreexplotación de los recursos, por ejemplo, una muestra de eso dice que la tala de bosques tropicales a nivel de la Amazonía es aproximadamente 15 millones de hectáreas al año. Este es un dato antiguo, jóvenes, ¿eh? Pero se imaginen ustedes al año la deforestación. O sea, con la deforestación pierdes cobertura del suelo y pierdes hábitat de las especies. Entonces, eso es lo que produce pérdida de biodiversidad. La caza indiscriminada de animales, ¿no? Aunque aún esto se ha regulado, antes era muchísimo más. Sin embargo, se ha incrementado la extracción indiscriminada de organismos marinos y de los ríos. Esto sí se ha incrementado. Como dicen, no se puede pescar, pero la gente busca la manera, la forma informal de hacer lo contrario. O la corrupción que llega, ¿no es cierto?, que lleva a que otras naves no puedan pescar sobre nuestro litoral cuando no está permitido. La extracción indiscriminada de especies con potencialidad industrial. Por ejemplo, la uña de gato. La uña de gato hace tiempo había sido sobreexplotada por la sencilla razón de que decían de que tenía un componente químico que sanaba el cáncer. Entonces todo el mundo tomaba pues té de las hojitas, pues té del leño, del arbusto, porque es un arbusto, y terminaron por extinguir estas poblaciones naturales. Y hoy día se sabe que no tiene ninguna propiedad del cáncer, solo es un buen antiinflamatorio. ¿Correcto? La destrucción de los hábitats, ¿no? La pérdida de biodiversidad podría ser aquí, ¿no? En vez de destrucción de los hábitats, podría ser la expansión urbana. Correcto. Entonces, la expansión urbana, ¿qué produce? La destrucción de los hábitats, ¿no? Porque ustedes verán ahora los nuevos condominios, las construcciones se están instalando en áreas naturales, ¿correcto? Entonces, esta expansión urbana está provocando la destrucción de los hábitats, que eso quiere decir pérdida de biodiversidad. Los incendios, la destrucción de los suelos, ¿correcto? Y la expansión urbana. Y finalmente, la extracción de las especies exóticas. Las especies exóticas son especies introducidas en ecosistemas en los cuales no evolucionaron. Entonces, estas especies son peligrosas porque tienen un crecimiento ilimitado dentro de una población y pueden desplazar o pueden extinguir a otras especies nativas o pueden transmitir enfermedades o pueden formar híbridos con otras especies nativas y de tal manera de que puede generar especies que no se reproduzcan. Entonces, estas son las causas de la pérdida de biodiversidad. Finalmente,
finalmente vamos a ver las alternativas de solución a los problemas ambientales. ¿Puedes pasarme en mi celular, Cesarín? En las alternativas de solución a los problemas ambientales, mira, nosotros tenemos la difusión de vehículos impulsados por alcohol, ¿no? Difusión de vehículos impulsados por alcohol, ¿no? Utilizar el alcohol o la gasolina ecológica como alternativa, ¿no?, a la gasolina con plomo, ¿verdad? Ahora, obviamente, si bien es cierto, hay gasolina ecológica, ¿no es cierto?, pero resulta que no está homogéneamente distribuida, ¿no? Entonces, es una gasolina que no puedes encontrar en cualquier parte, ¿no? Dice, o también el uso de energías no tradicionales, por ejemplo, la eólica, la solar, la geoquímica, ¿no es cierto? Podrían ser las energías que pueden utilizarse en reemplazo de los hidrocarburos. No quemar la basura, jóvenes. Esto es ya debe ser digamos, una norma, ¿no? Una norma de los pobladores, porque esto es lo que está causando gran incremento, la sobresaturación de CO2 en el ciclo del carbono, ¿no? Por ejemplo, entre las fiestas navideñas y las fiestas de Año Nuevo, ¿no?, entonces se duplica y se triplica la cantidad de estos contaminantes en la atmósfera que provoca lo que es el calentamiento global. La conservación del suelo. La conservación del suelo, una medida sería, ¿no es cierto?, una medida sería, por ejemplo, oxigenar las aguas, ¿no? Las aguas servidas, ¿no?, para poder utilizarlas en el riego. La otra es promover el control biológico para poder dejar de utilizar los pesticidas que se utilizan en la agricultura química para el control de plagas. Por ejemplo, esto en el Instituto Nacional de Investigación Agraria hace muchos años, había muchos proyectos, ¿no?, para lograr microorganismos o organismos benéficos para el control de plagas y enfermedades en la agricultura. Entonces, por ejemplo, tiene una gran expectativa, ¿no? Una gran expectativa, ¿no? Los agrónomos también pueden orientarse a esta parte del control biológico, ¿no? En la protección del suelo, el uso de materiales reciclables. Eso está relacionado a la conciencia ambiental. El uso de técnicas apropiadas de riego para evitar la salinización, ¿no? Dejar de utilizar como técnica de riego solo la inundación. La inundación lleva a un sobreuso del agua. Entonces, por ejemplo, utilizar tecnología de riego, ¿no? Por eso es técnicas de riego, para evitar la salinización, para evitar el desgaste del suelo, o sea, la pérdida de la textura del suelo. Promover la práctica de rotación de cultivos, ¿no?, frente al monocultivo que hace daño al suelo, policultivo. Correcto. El desarrollo de la lombricultura y uso del abono orgánico. ¿En reemplazo de qué? De los fertilizantes químicos. ¿Correcto? Entonces, los fertilizantes químicos. Promover el uso de técnicas y manejo de riego. ¿Correcto? Por ejemplo, si en andenería, en surcos, en entorno, ¿no? Recuerden ustedes que los incas fueron unos expertos en el manejo del agua, ¿no? El uso de las cortinas rompevientos para evitar la erosión eólica. Por ejemplo, todo lo que es la costa de hoy,
que antes era desierto, ¿no? Porque yo trabajaba en el norte del país, ¿no? Entonces en mi recorrido cientos y miles de veces he visto el desierto. Entonces hoy en día son empresas de agroexportación. Entonces han transformado los desiertos. Entonces usted por las tardes, cuando el viento corre, ¿no? Entonces eso afecta el cultivo porque la erosión lleva los nutrientes del suelo, se arrastra con el viento. Entonces yo veía que ponían los empresarios en sus campos de paltos, en sus campos de mangos, en sus campos de vid, levantaban inmensas cortinas de grandes alturas para evitar justamente esta erosión eólica y proteger a sus cultivos. En el caso de la conservación y protección de la biodiversidad, establecimiento de zoológicos, jardines botánicos, más aún, los bancos de germoplasma ya no se guardan individuos, hoy día se guardan moléculas de ADN, se guardan células en criopreservación. Lo que usted podría, ¿no?, utilizar un área de hectáreas y hectáreas, usted puede guardar ese germoplasma nativo, por ejemplo, en un container mucho más pequeño, ¿no?, a menos 196 grados centígrados. El uso de biogás como fuente de energía y promover la reforestación, ¿no? La reforestación, aquí también hay que tener mucho cuidado, no es reforestar por reforestar, ¿no? El manejo de los bosques para restaurar las especies que han sido eliminadas debido a su extracción excesiva, ¿no? Entonces pasamos a las preguntitas que nos faltan para terminar. Bueno, esto creo que ya lo hemos resuelto cuando dice en la zona costera de Tumbes, limitando con el Ecuador, una extensa comunidad de Xiringa representa la flora de la ecorregión llamada Bosque Tropical del Pacífico. La siguiente pregunta es un contaminante gaseoso, dice, gaseoso, que produce las lluvias ácidas. Produce las lluvias ácidas, ¿no?, al combinarse con el agua. ¿Cuál de ellas puede ser? Contaminante gaseoso que al combinarse con el agua contribuye a las lluvias ácidas. ¿Cuál será? La de azufre. La D. El CO2 mismo. Claro, aquí ese es el dióxido de azufre, pero también puede ser, no olviden, el dióxido de nitrógeno. Entonces la atmósfera, el ciclo del nitrógeno, ¿correcto?, se ve saturado de estos componentes. Entonces eso es lo que produce cuando esto se combina con el agua que hay en el aire, produce lo que se llama las lluvias ácidas, que es un problema ambiental, ¿correcto? Dice, en la actualidad constituye las principales causas de contaminación del ambiente. A ver, vamos, hijitos. ¿Cuál es su propuesta? La E. La E. ¿Ya hay alguna otra propuesta? Me dice que 3 y 4. Yo también dije la E. Muy bien. Muy bien. Les agradezco su propuesta, hijitos. Eso está bien. Pero vamos a ver, ya que hay esa duda por ahí, vamos a uno por uno. Dice, el inadecuado abastecimiento del agua, como que esto, dice, el inadecuado abastecimiento del agua. O sea, yo no le veo a esto como una causa que contamina el ambiente directamente, ¿no? O sea, esto no. La elaboración de productos alimenticios, si ahí me diría los desechos, por ejemplo, los desechos nitrogenados de la elaboración de productos alimenticios, ahí sí, ¿no? Pero de por sí solo la elaboración de productos alimenticios, aquí le faltaría más para poder decir que contamina el ambiente. Porque yo puedo elaborar un producto, pero
guardando las medidas de no contaminar el ambiente. Entonces tampoco no es. La aplicación de plaguicida, sí, ¿no? Claro, los plaguicidas acabamos de identificar como un contaminante de los suelos. Eso sí. Los residuos domésticos, claro, los residuos domésticos e industriales que puede contener alta concentración de materia orgánica e inorgánica también. Los cambios en la distribución de energía, yo no veo, ¿no? No me faltaría que diría más acá para poder identificar que sea una causa de contaminación, ¿no es cierto?, del ambiente. Entonces, es más claro, como dijo su amiga, 3 y 4. Muy bien. Relacione las columnas. A ver, ¿qué intoxica las plantas y los animales? Relieve minero. Relieve minero. Claro, ¿no? Estos, aquí entonces sería 2. Recuerdan que los relaves mineros contienen muchos metales, ¿no? Y esos metales todavía que producen grandes enfermedades, son bioacumulables, ¿no? Entonces, cuando son bioacumulables, de a poco van intoxicando, ¿no? Bioacumulables, ¿correcto? Uso indiscriminado de fertilizantes. Eutrofización. Eutrofización. O sea, aquí le vamos a poner uso indiscriminado de fertilizantes. Aquí le vamos a poner una palabrita más, nitrogenados. Entonces, cuando es el uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados, claro, ¿no es cierto? Esto produce eutrofización, 3. Y entonces fertilizante nitrogenado en el agua, en los ecosistemas acuáticos, ¿correcto? En el agua. Y clorofluoruro de carbono, pérdida de la capa de ozono. Eso es más claro, ¿correcto? La siguiente, el exceso de desechos nitrogenados expulsados al mar está es vinculado con... La eutrofización de las aguas. Eso, muy bien, la eutrofización de las aguas. En el ciclo del nitrógeno, el amonio del suelo es asimilado. Las plantas. Recuerden, mira, ustedes aquí tienen el nitrógeno en la atmósfera. Esto se convierte en amonio, ¿correcto? Ahora, este amonio, por el proceso de nitrificación, se puede convertirse en nitrato, ¿correcto? Esto lo realiza, este proceso se llama nitrificación, este proceso se llama fijación del nitrógeno atmosférico, ¿correcto? Recuerden también que aquí, a diferencia del resto, aquí interviene unas bacterias que son quimiolitótrofas, ¿no? Quimiolitótrofas, ¿no? Entonces, y como nitrato y como amonio, ¿correcto? Estas son asimiladas por las plantas. Entonces aquí la respuesta sería plantas, ¿correcto? 20. Los compuestos están vinculados al agotamiento de la capa de ozono atmosférico. ¿Cuál es el compuesto? Clorofluorocarbono. Claro, comúnmente llamado freón, ¿correcto? Comúnmente llamado freón. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Reciban un abrazo grande, fraterno, eterno, ¿no? Y llévense ustedes mi mejor deseo para que siempre les vaya bien, ¿no? Persistan en lo que desean. Profesora. Sí, hija. Te escucho. Profesora, disculpe. Nuestras compañeras y yo queremos hacerle un pequeño presente y agradecerle por su esfuerzo y dedicación. No sé si podría dejar de compartir su pantalla para nosotros poder aprender nuestras cámaras. A ver. A ver, hijita. Un ratito, por favor. Un momentito. A ver.
¿Estamos? ¿Me ven? Ahora sí, adelante, chicos. Gracias por todo, profesora. No sé si alguien quiere dar algunas palabras. Uy. Un beso grande. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Profesora. Gracias, profesora. Gracias, Miss. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, profesora. Gracias, Que Miss. todas Gracias, las profesora. energías del universo, las energías del universo, jóvenes, Sí. les ilumine. Cuídense, por favor. Perseveren en lo que quieren. Ojo, y por ahora, nada de reproducirse. Hay que ingresar a la universidad, ¿no? Y ser grandes profesionales, ¿correcto? Llévese un abrazo grande, un beso, ¿no? Me emocionaron, de verdad no lo esperaba. Adiós. Gracias, profesora. Gracias por todo lo que nos daba este ciclo. Gracias, chicos, por su gratitud también. Nos vemos en una siguiente clase. Chicos, perdón. Ahora tenemos clase, ya un poco, también ya me distraje un poquito. Tenemos RM todavía, ¿ok? Nos vemos en la clase de RM. Gracias, chicos.